Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por estar conectados para esta escuela dominical, en donde estamos listos para estudiar su palabra. Le damos gracias a Dios por su ayuda durante la semana y qué buen momento comenzar con Él esta mañana. El tema de hoy es confía en la obra de Dios. Hemos estado viendo una serie de lecciones en las cuales hemos estudiado cómo hablar de Jesús. Mencionábamos que para empezar a hablar de Jesús es una comisión que Dios nos ha dado. Luego hay que comenzar con oración, tenemos que orar por los incrédulos, tenemos que saber el mensaje que vamos a comunicar, también tenemos que vivir el mensaje, o sea que nuestra vida tiene que ir de acuerdo a lo que estamos evangelizando, a lo que estamos hablando. Y hablamos de compartir el mensaje. Y este día vamos a ver, confía en la obra de Dios. Vamos a orar para pedir dirección al Señor. Querido Dios, te agradecemos por tus cuidados y también te pedimos, Señor, que nos uses como instrumentos de bendición para salvación para otros. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, vamos a estar estudiando en Mateo capítulo 13, del 3 al 8 y luego del 18 al 23. Y primero quisiera introducir la lección mencionando algo que en la vida secular las personas que son vendedoras se preparan, les dan charlas, les dan capacitaciones para que se aprendan lo que tienen que decir y convencer a la gente para que compre. Entonces les ponen metas de venta y hay buenos vendedores y algunos no tan buenos. Entonces si alguien no vende, nunca convence a nadie para que compre, entonces o se cambia de trabajo, ¿verdad? O le quitan el trabajo porque no es buen vendedor. Pero en la evangelización nosotros no tenemos una meta de ventas y no es de que depende de nosotros, ¿verdad? Para convencer a la gente acerca de creer en el Señor. El Señor es el que hace la obra. Entonces tenemos que dejarle el trabajo al Espíritu Santo. En Mateo, cuando se escribió el Evangelio de Mateo, fue en el año 50 después de Cristo, y Mateo estaba dando o sea, estaba dando a conocer a Jesús como el Mesías que vendría. Él presenta a Jesús como el rey prometido y esperado por los judíos que un día reinaría. Y los judíos y los religiosos lo rechazaron, no lo aceptaron, aún ellos lo acusaron de que los milagros los hacía por Belcebú. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Empezó a hablar en parábolas. O sea que para que se cumpliera la escritura, ¿verdad? En Mateo 13, del 34 al 35, dice, es para que se cumplieran las escrituras. Entonces Jesús les comenzó a hablar en parábolas. Eh, una pregunta. ¿Confías en Dios o en tus esfuerzos al evangelizar? ¿Qué estamos haciendo cuando evangelizamos? ¿Estamos confiando en que somos buenos para evangelizar porque hemos tomado cursos, porque sabemos de memoria lo que tenemos que decir o porque tenemos mucha habilidad? ¿O confiamos en la obra de Dios, que es Dios el que lo va a hacer? Ahora, tenemos que hablar de Jesús en todas las situaciones, ¿verdad? Pero los resultados tenemos que dejárselos a Él, porque es Dios el que va a obrar en los resultados. Además, tenemos que vivir lo que estamos evangelizando, lo que estamos predicando. Vamos a comenzar leyendo en Mateo 13 del 3 al 8. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces aquí está hablándonos de una parábola. El Señor les está hablando en parábolas. Y le está hablando del sembrador y también está hablando de la semilla, pero también está hablando de los terrenos donde cayó la semilla. ¿Qué estás haciendo tú para hablar de Jesús a los demás? ¿Cómo es que estás sembrando la palabra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de hablar de Jesús siempre que tengamos una oportunidad. O sea, no hay excusa. No es porque no hemos tomado un curso de evangelismo que no podemos hablar de Jesús. Podemos hablar del Señor como una experiencia personal, no necesariamente solo el que ha tomado un curso para evangelizar. O
O sea que el Señor, el mandato es para todos y en forma natural hablar de Jesús. Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad, cada conversación, en las conversaciones que hablamos, tenemos que incluir, compartir el Evangelio con las personas. También tenemos que confiar los resultados de la labor que hacemos a Dios. Es Dios es el que va a obrar al convencer a las personas sobre su pecado para que se arrepientan y sean salvos. ¿Qué es hablar de Jesús a los demás? Bueno, es algo que debemos hacer día a día. Tiene que ser un hábito, tiene que ser una forma natural como cristianos de hablar del Evangelio. No tenemos que esperar a que la iglesia haga un evento de evangelismo, que haga un curso de evangelismo para comenzar a evangelizar, o que haya una campaña de evangelismo para que entonces voy a evangelizar. No, es una actividad de día a día. Es hablar de que Cristo murió por los pecadores y que Él, su amor lo manifiesta y al morir en la cruz y que al creer en Él somos salvos. O sea, un mensaje que lo podemos decir a cualquiera. Podemos decir la experiencia que hemos tenido, lo que éramos antes y lo que somos ahora, lo que Dios ha hecho en nosotros. O sea que no depende de la preparación como evangelistas, como evangelizadores, que tenemos que hablar de Jesús, sino que tiene que ser una conversación normal, ¿verdad? Todos los días, en cualquier oportunidad, porque la salvación no depende de nosotros, la salvación depende de Él, depende de Dios. Dios es quien hace en una forma sobrenatural. Él dice que obra en el corazón del individuo a través del Espíritu Santo cuando su palabra es proclamada. O sea que la obra del Espíritu Santo es la que convence a la persona de pecado. En el versículo 3, después de que en el capítulo 12 los líderes religiosos afirmaron que Jesús hacía los milagros por obra de Belcebú, y en este versículo 3, el maestro les comenzó a hablar en parábolas. Y él las usó, él usó varias veces las parábolas para enseñar a sus discípulos verdades y los demás no las podían comprender. Entonces, algunos le pedían explicación y a Jesús daba la explicación de la parábola para que lo entendieran. Ahora, eh, lo que es una parábola, bueno, es una historia de la vida real, ¿verdad? De la vida diaria que se lleva a una verdad espiritual. Entonces, ¿quién no sabe de un sembrador y de sembrar la semilla, de un agricultor y de los diferentes terrenos que hay para sembrar? Es una cosa de la vida diaria, pero va a llevar a una enseñanza espiritual. Jesús salió de la casa donde estaba y dice que se sentó junto al mar donde estaba y se sentó junto al mar. Y como era de costumbre, ¿qué hacía? La gente lo seguía. Así que, ¿qué es lo que hizo? En esta ocasión, es lo que estamos estudiando, es que él empezó una parábola, la parábola del sembrador. Después Jesús explicaría la parábola, ¿verdad? Primero la dijo. Ilustra Jesús en la parábola, ¿qué ilustra? Las diferentes respuestas de la gente a la repredicación de la palabra. O sea que cuando está hablando de los diferentes terrenos, está hablando de que la semilla es la misma, pero que es el evangelio, la palabra de Dios, pero las personas reaccionan de diferentes maneras. Ahora, la gente conocía el contexto agrícola, o sea, no era una cosa desconocida. Entonces les habló así y les relata la situación. Y dice, el sembrador salió a sembrar. No tenemos contexto sobre eso, no nos está diciendo en cuál ciudad estaba sembrando, no está diciendo cuántas fincas tenía el sembrador, no dice nada, solo dice que él salió a sembrar. Pero también no se habla de la preparación del terreno, no se habla, el contexto no nos dice que se puso a preparar el terreno o que quienes prepararon el terreno, no habla de eso. El énfasis aquí está en el sembrador que está haciendo su trabajo. O sea que el énfasis es la persona que va a sembrar la palabra, que va a sembrar el evangelio. Dice que estaba esparciendo las semillas y la reacción de cada semilla, dependiendo del terreno en que caiga la semilla. Entonces, dependiendo de la tierra en que caiga, así va a reaccionar, así va a germinar o no germinar la semilla.
En la región donde se encontraban, a menudo eran terrenos pedregosos, terrenos áridos, pero también había terrenos que eran fértiles. Entonces, ellos podían entender, ¿verdad? Eh, la parábola podía quedar claro cuando está hablando de un sembrador y de la semilla. En el versículo 4 habla el primer tipo de lugar inadecuado para la semilla, para que fructificara la semilla. ¿Dónde cayó? Dice en el versículo 4, cayó junto al camino. Ahora, no hay una descripción del sembrador arando primero, haciendo los surcos, haciendo el caminito donde iba a ir la tierra. No dice. Y tampoco habla de que estaba colocando las semillas. Dice que las esparció. No dice que las estaba esparciendo adecuadamente. Así que los caminos en medio de los campos, probablemente esta semilla cayó en esos caminos. Entonces, no era muy difícil era muy difícil que pudiera germinar. Entonces, ¿qué pasaba si estaba junto al camino la semilla? Bueno, las aves se la iban a comer, o se iba a podrir, o no iba a crecer, no iba a germinar. En el versículo 5 nos habla el segundo tipo de tierra inadecuada, en aquella donde no había mucha tierra. Dice, no tenía profundidad de tierra. La tierra no era muy profunda porque había pedregales abajo que no permitían que la semilla creciera. No sé, cuando ustedes siembran sus plantitas, hoy uno siembra vegetales o verduras, ¿verdad? Entonces, tiene que limpiarse el terreno, ¿verdad? Y quitarse las piedras y poner tierra buena y poner las semillas o las plantitas ya germinadas. Pero si hay mucha piedra y arena, las plantas no viven, se mueren. En el versículo 6 dice que la semilla cayó en este tipo de tierra inicialmente, que dio fruto. Dice, y brotó pronto. Sin embargo, debido a las condiciones debajo de la superficie, la semilla se quemó cuando salió el sol y entonces no tenía raíz. La semilla no podía alimentarse lo suficiente y entonces, ¿qué pasó? Se secó. En el versículo 7 es el tercer tipo de tierra inadecuada. Estaba plagada ¿de qué? De espinos. Parte de la semilla cayó entre los espinos y estos crecieron más que la buena semilla, al punto que lograron ahogarla. Aunque tal vez la buena semilla luchara por sobrevivir y tratara de salir en medio de la maleza, ¿verdad? En medio de los espinos crecieron más y fueron más fuertes, logrando ahogar a la buena semilla. En el versículo 8, por último, la semilla encontró una tierra adecuada. Dice que Jesús la describe como buena tierra. La semilla que pasó en la buena tierra dio fruto. Dice, dio fruto abundante. O sea que hay diferentes terrenos, hay diferentes reacciones de las personas hacia el Evangelio, ¿verdad? Cuando les compartimos el Evangelio, hay diferentes reacciones. Vamos a leer ahora del versículo 18 al 22. Dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En esta parte está explicando la parábola. Ahora, ¿es que tú estás confiando en la habilidad para que los incrédulos sean transformados por el Evangelio? Tú dices, ay no, yo soy excelente, yo persona que evangelizo, persona que se convierte, porque yo he tomado todos los cursos buenos de evangelismo, o porque yo soy la mejor en evangelismo o el mejor en evangelismo. Quizá a veces
creemos que es por nuestra habilidad que las personas vienen al Señor. Pero hermanos, no es por nuestra habilidad, es el Espíritu Santo, es Dios, es obra de Dios que convence a las personas de pecado y que pueden ser salvos. Pero eso no nos da la excusa de no compartir el Evangelio. La comisión es hablar a todo el mundo en todo tiempo, todos los días, compartir lo que creemos, el Evangelio del Señor y dejar la obra a Dios, al Espíritu Santo. Lo que nos exhorta en esta porción es que no confiemos en nuestras capacidades para comunicar el Evangelio de Cristo. Que no nos desanimemos si las buenas nuevas de la salvación no caen en buena tierra. O sea que nosotros no tenemos que desanimarnos porque a veces nos ponemos tristes, ¿verdad? Que le hablamos a alguien y nos rechaza o se burla o dice otras cosas o habla en mal de los malos testimonios que hay en personas que no van de acuerdo a lo que creen. Entonces, que su vida es diferente a lo que la palabra de Dios dice, entonces nos sacan eso, pero dejémoselo así, es el Señor el que va a obrar. Aquí, cómo responden las personas, eso es Dios que va a hacer la obra. Dios quiere que compartamos las buenas nuevas de la salvación en todo lugar, pero el hecho de que alguien crea y sea transformado no depende de lo bien que nosotros compartimos el mensaje. Tampoco depende del trabajo, ni de los años de experiencia, ni depende del material que utilizamos, ni depende de las ilustraciones que dimos. No, depende de Dios. Depende de Dios. Tampoco estoy menospreciando de que alguien quiera tomar un curso de evangelismo. No estoy menospreciando eso. Podemos tomar estrategias para facilitarnos cómo a decirlo, pero la mejor manera de compartir el evangelio es en una forma natural, una conversación normal, no que me voy a poner a repetir algo y de repente se me olvida algo y bien se mira que yo estoy repitiendo algo memorizado. ¿Verdad? Entonces, no, una conversación natural y hablar del evangelio, tener el mensaje bien claro para compartirlo. Pero también si usted quiere tomar un curso de evangelismo, adelante, hágalo y eso le va a dar más confianza de lo que está haciendo. Pero la obra del Espíritu Santo, eso es lo que va a dar los resultados. En el versículo 18, después de haber hablado de la parábola, ahora Jesús explica el significado de esos versículos. Y dice, eh, y como antes, ¿verdad? No se hace mucho énfasis en lo que se hizo para preparar ni la tierra, ni nada, ni el sembrador mismo, sino que se encuentra el énfasis en la semilla y también en la tierra donde está sembrada. O sea que está hablando, si la semilla es la palabra de Dios, entonces está hablando que eso es lo importante. Ni tampoco, y está hablando, dice allí, de la tierra en que fue sembrada. Jesús identifica la semilla como su palabra, la palabra de Dios es la misma. Ahora, el resultado depende de los diferentes terrenos, del tipo de terreno. Ahora, la parábola solo presenta algunos ejemplos. O sea que él da algunos ejemplos de lo que puede pasar cuando le damos el evangelio. Ahora, ¿qué otra cosa? Tenemos que tomar en cuenta que el resultado depende de cada terreno, no, depende de Dios. Dios va a obrar en cada situación, ¿verdad? Ahora, no todos serán transformados. Bueno, no todos serán transformados por la palabra. Incluso la respuesta externa más entusiasta que haga del evangelio alguien y aparentemente, ¿verdad? Que se entusiasma y dice cosas, puede ser que solo sea una emoción o nada más del momento, o puede ser que le diga para que ya deje de usted de hablarle del evangelio y le dice que sí, que va a aceptar, que va a orar y como que dice termine ya, ¿verdad? Pero no está Dios, o sea que puede ser que no está ni convertido, pero es el Señor el que va a obrar en las personas para que las personas crezcan en su palabra, los que realmente han sido salvos. En el versículo 19, el primer tipo de tierra dice que lo describe como el que oye la palabra del reino y no la entiende. Aquí cuando se habla de la palabra de Dios, acuérdense que los líderes religiosos estudiaban la palabra de Dios, pero no la entendían.
sino que la hacían como una rutina solamente de una religiosidad, una repetición de ritos, pero no una transformación de vidas. Como solo Él puede abrir los ojos espirituales para el que el incrédulo pueda ver, la persona que escucha no entiende. Dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No basta solamente con escuchar, ¿verdad? Sino que Jesús de alguna manera muy intencional dice, oíd pues. La idea de oír es poner en práctica lo que se escuchó. No solo es de escuchar, sino que también de ponerlo por obra, ponerlo por práctica. No basta con comprender con la cabeza y decir, sí, yo entiendo el mensaje de salvación, sino que se debe llevar a la acción. En Mateo 7:24 habla y en eso. Ahora, en el caso contrario, será como esa semilla que cae junto al camino y ¿qué pasa? Fue comida por las aves. En el versículo 20 nos habla del segundo tipo de tierra. Aquellos que escuchan la palabra y inicialmente la reciben con gozo, dice. Sin embargo, se vio en la parábola que ese tipo de tierra tenía una capa rocosa muy cercana. ¿Y qué pasó? Que no vivió por mucho tiempo. La planta no creció, la planta no crecería ni viviera por mucho tiempo. Eso es, sin embargo, que no evitaba que al principio se viera prometedora. O sea que hay personas que pareciera que han creído en el Evangelio, pero realmente solamente es una euforia, una emoción, pero no, quizá manifestaron alegría, gozo, hay un entusiasmo momentáneo, pero ¿qué sucede? No dura por mucho tiempo. Y el siguiente versículo brinda más claridad sobre eso. O sea que cuando alguien recibe a Cristo, no solo es presentarle el Evangelio, sino que dejar el resultado al Señor. Y además vamos a hablar de que también las personas necesitan un discipulado, necesitan para ser discípulos tiene que haber alguien que los disipule. En el versículo 21, una vez que germinó, hubo un poco de esperanza. Sin embargo, hay un pero. El inicio del versículo dice, al no tener una raíz profunda debido a la capa rocosa, tropieza fácilmente con la aflicción y la persecución por causa de la palabra. O sea, cuando viene la prueba, cuando no hay cómo sostenerse y entonces sucumbe poniendo evidencia que no había una adherencia real a Cristo. O sea, hay personas que sí dicen yo acepto y aparentemente quizás hasta empiezan a ir a una iglesia para decir sí, yo acepté, pero cuando viene una prueba se desaniman y vuelven otra vez al pecado, al mundo. Quiere decir que no habían creído realmente, no habían tenido un encuentro personal con el Señor. En el versículo 22 habla el tercer tipo de tierra y dice son los que escuchan la palabra. Sin embargo, ¿qué sucede? Que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos espinos parecen ser más fuertes que la semilla y que fue sembrada, ya que lo hacen con sus fuerzas y termina en nada. El amor por lo material y el afán por las cosas que de la vida tienen prioridad por encima de un arrepentimiento genuino y la fe, ¿verdad? O sea que hay personas que tienen tantas riquezas y tienen tantas cosas tal vez en esta vida, los afanes de la vida, que no crecen, o sea, no hacen una conversión genuina. Vamos a leer el versículo 23 y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es que tú estás dando fruto en el andar cristiano. Es que estamos dando fruto en nuestra vida cristiana. Aquí habla de que el que estaba sembrado en buena tierra, ese daba mucho fruto. Era un fruto abundante. El creyente verdadero oye y entiende la palabra de Dios. Y el creyente verdadero caracteriza por su fruto. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis, que son mis hijos, ¿verdad? Que son mis discípulos. ¿Cuál es cuál es tu parte en la evangelización?
¿Cuál es nuestra parte entonces en la evangelización? Es cumplir el mandato, es dar el mensaje, es dar fruto, o sea que es mostrar que estamos llevando fruto, que estamos sirviéndole. Ahora, no hay nada más importante que saber que todo lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros es que seamos fieles en transmitirles el Evangelio, el mensaje de salvación a los todos, en todo lugar, pero quien finalmente hará la obra es Dios, es el Espíritu Santo. Él es el que transforma el corazón de piedra en corazón de carne. Y reconocer que esto no te dice reconocer esto te permitirá dormir tranquilo, sabiendo que Él está haciendo la obra, que lo que hacemos no es en vano, que nosotros lo que Él nada más nos pide es compartir el Evangelio y que Dios los resultados se los dejemos a Él. Dice que es el Espíritu Santo el que va a hacer que sean discípulos, que lo va a convencer. Pero si alguien es creyente, con toda seguridad dará fruto abundante. No hay puntos medios, no hay alguien que diga yo soy creyente pero no doy fruto, ¿verdad? En el versículo 23 el Señor se goza en salvar a las personas para sí. Dice en Sofonías 3:17, ¿verdad? Y no depende del trabajo de que comparte las buenas nuevas ni tampoco del que escucha, sino que es Dios quien salva soberanamente, según Salmo 3:9. Por su gracia, por medio de la fe, porque dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Eso es en Efesios 2, 8 y 9. Es por gracia, porque es un don de Dios, es un regalo, porque somos justificados por la fe, por medio de la fe, en Romanos 5:1. La fe es por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por eso necesitamos compartir el mensaje de la salvación. Romanos 10:14 y 15. Pero al mismo tiempo debemos de dejar de confiar en lo que hacemos, sino que en lugar de eso tenemos que confiar y orar para que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, traiga la salvación a los que escuchen el Evangelio, ¿verdad? Y que ellos, que aún estando ellos muertos en pecados, les dé vida juntamente con Cristo, de tal manera que sea Él quien lleve la gloria del trabajo de la palabra de Dios según Efesios 2:4 al 2. Eh, Mateo se encarga de reflejar las palabras de Jesús y dice en esta parábola, y deja por último la explicación breve que es muy importante. Dice, más. Con el resto de los tipos de tierra, el cuarto tipo de tierra que Jesús habló fue una tierra muy buena. Habla de diferentes tipos de tierra. Aquí nos habla de una tierra muy buena. Dice que en estos casos hubo fruto, pero era un falso fruto, ¿verdad? Era temporal, se acababa, no tenía raíces, no resultó falsa alarma, ¿verdad? Porque no se dieron los resultados, no hubo resultados, la verdad no hubo fruto, solo lo que surgió se murió. Sin embargo, lo sembrado en buena tierra, ¿qué dice? Que la palabra de Dios da fruto. Dice que eh, ¿qué es lo que hizo? Oyes y entiendes y te mantienes, no te mantienes indiferente. Esa palabra te perderá, tal como vimos antes, pero si oyes, entiendes y aún más lo llevas a la práctica, eso dará fruto. Ahora aquí habla que la semilla germina como debe hacerlo. A diferencia de las otras semillas, estas personas no tienen a menos la palabra, no consideran alguna otra cosa como más importante. Hablábamos de lo que las personas que consideran más importantes las riquezas o los afanes de la vida. O sea, no es el evangelio lo más importante. Ahora, no crecen, no tienen raíz, pues nunca fueron cristianos, solamente oyeron. Quizá tuvieron un tiempo como profesantes, pero después se apartaron. ¿Por qué? Porque no se habían convertido completamente. Ahora, ¿es que eso nos desanima y ya no vamos a compartir el evangelio? No, porque la obra es de Dios. Nuestra responsabilidad es compartir el mensaje y dejar los resultados al Señor.
Dice que la persona que da fruto, los hijos de Dios debemos de dar fruto y fruto abundante. Está hablando ahí, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, eh, lo que habla allí es que el verdadero hijo de Dios tiene que dar fruto. No es una competencia quién da más fruto o menos fruto. Lo importante es que dé fruto. Si usted tiene una planta frutal y nunca le da fruto, ¿qué sucede, verdad? Se pone triste de ver esa planta que no da nada, pero usted espera que la planta le dé fruto. Quizá le dé solo una fruta o 5 frutos, o quizá se cargue de muchos frutos. Entonces, lo importante es que dé fruto. ¿O cómo vamos a responder a la palabra de Dios? Tenemos que responder de la manera correcta, y es obedeciendo, compartiendo el Evangelio y dándole al Señor la oportunidad de que Él es el que va a hacer la obra. ¿Qué es lo que vamos a hablar como conclusión? Uno, que tenemos que meditar diariamente en la comisión que nos ha dado, en la misión que tenemos como hijos de Dios. Él nos salvó a nosotros y es para que nosotros alcancemos a otros. Si vemos cómo Él llamó a los discípulos, dice que creyeron y fueron y buscaron a otro. Creyeron y fueron y trajeron a otro. Entonces el Señor quiere que nosotros también demos fruto, que estemos compartiendo el Evangelio. Meditar en la palabra de Dios de la importancia de la misión que es compartir el Evangelio para que muchos se salven. También tenemos que buscar cada día la oportunidad para cumplir esa misión. No perder oportunidades. A veces hablamos del clima o hablamos del deporte o hablamos cualquier otra cosa o de política o del COVID, ¿verdad? ¿Cuánto hablamos de la pandemia? Pero no hablamos del evangelio. Y hay esperanza en Jesús. Hay esperanza de salvación para las personas. Entonces tenemos que cumplir la misión. Ahora confiemos en el Señor de la misión, no en la fuerza ni en nuestra capacidad. Confiemos en el Señor de la misión, porque es el Señor el que nos ha comisionado. Dios quiere que vivamos para Él y que le sirvamos, que no nos avergoncemos de que somos hijos de Él y que llevemos el Evangelio a todos los que nos rodean, que no perdamos su oportunidad, ¿verdad? Para hacer una conversación normal de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y que puede hacerlo también en Él, que siempre confiemos en la obra del Señor. Dios es todopoderoso y es misericordioso. Pidamos al Señor misericordia hacia esas personas incrédulas para que el Señor los convenza y puedan ser salvos. Dice que Él es el que Él cumplirá su propósito, porque dice que Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, Él quiere que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo venga a Él. Entonces, tenemos que pedirle, Señor, que nos ayude a serle fieles. Oremos para terminar. Señor, clamamos a ti para que tú nos ayudes, para que seamos fieles al cumplir la misión. Y Señor, que no confiemos en nuestra capacidad, sino en que tú vas a orar tu evangelio. Tu palabra dice que es el Espíritu Santo el que convence, Señor. Te suplicamos que tú nos uses para que podamos llevar salvación a otros, pero que seas tú el que tengas misericordia de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga, que tengan una buena semana.